Conmemoración de la festividad, Hanukkah. Es una fiesta que dura 8 días en la que se conmemora la victoria de los macabeos y el milagro del aceite. La palabra Hanukkah significa inauguración, y es una festividad que fue instaurado por los sabios, aunque la misma no constan en el Pentateuco y en ellas no rigen las reglas de las santas convocaciones. Es un recordatorio de lo ocurrido en el 25 del mes hebreo denominado Kislev, donde se celebra Hanukkah. Así comenzó todo. Inicialmente, los griegos tramaron arrastrar el corazón del pueblo de Israel para que renegaran de sus creencias en el Dios único y todopoderoso. La intención de ellos era que los judíos abandonaran el servicio y la fe en Dios y se unieran a los cultos y creencias de los griegos. Por eso, en un primer momento se valieron solo de estratagemas, sin atacarlos físicamente. Este levantamiento ocurrió en el año 3593 del calendario hebreo, 168 de la era común. En esos tiempos gobernaba el rey Antíoco IV, Epifanes, y fue él quien ordenó a sus hombres combatir la creencia de los judíos y profanar el templo. Al comienzo les hablaban en forma amable, y así lograron conquistar el corazón de las personas simples. Tras lograrlo, el rey les designó un gobernador para la nación y para el templo sagrado. El gobierno designó también distintos cargos de jefatura y ministros pertenecientes al pueblo judío. Asimismo, designaron un sumo sacerdote, como también administradores y jueces. Estos hombres se plegaron al régimen del invasor y fueron denominados helenistas, en hebreo mitiabnim, porque aceptaron las reglas por decisión propia y no por decreto gubernamental. Los griegos comenzaron a instruir a los que se subyugaban, sobre todo en lo concerniente a la legislatura griega. Asimismo, los instigaron a profanar la Torá que habían recibido a través de Moche en la montaña del Sinaí, después de la salida de Egipto, habiendo alcanzado una gran pureza. Y entonces, al subyugarse, abandonaron esa pureza conseguida con tanto esfuerzo y participaban en ceremonias, bailes y homenajes a dioses paganos. Sin embargo, no todos hacían esto, ya que la mayoría de los judíos no se subyugaron a ese vejamen espiritual. Por el contrario, se aferraron a la sagrada Torá y clamaron a Adonai, llorando amargamente por los hermanos que se descarriaron y cayeron en las manos del usurpador. El enojo del rey. El rey Antíoco vio que los mitiabnim no realizaban un trabajo completo, ya que no ejercían mano fuerte con todo el pueblo, y además, observó que eran como excomulgados a ojos de la mayoría. Por eso, decidió mandar a hombres de sus tropas con el objetivo de doblegar a los judíos. Y la orden impartida era clara: subyugación o degüello. Cuando las legiones de Antíoco llegaron al sector judío, desenvainaron sus espadas, asesinaron, descuartizaron y saquearon. Dejaron a los hijos de Israel, propinándoles todo tipo de ultrajes, y asesinaron decenas de hombres, mujeres y niños indefensos que entregaron su alma por guardar la sagrada Torá, sus leyes y preceptos. Después de esta invasión, algunos de los que permanecían fieles a las enseñanzas de la Torá se sometieron al régimen pagano y al servicio a sus ídolos. Y otros huyeron hacia zonas deshabitadas o se escondieron en cuevas. Los renegados. Los mitiabnim, por su parte, colaboraban con el enemigo persiguiendo y tratando de convencer a los que huían para que se plegaran al régimen invasor. Y hasta intentaban traerlos por la fuerza. En ese tiempo, las huestes invasoras entraron al patio del templo sagrado y abrieron en la muralla 13 grandes boquetes del tamaño de portones. Anularon la ofrenda continua, denominada tamid, e impurificaron el aceite y robaron el candelabro denominado menorá. Construyeron un altar y subieron sobre él un cerdo, lo degollaron y llevaron su sangre al Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado del templo sagrado. El pueblo judío oyó lo ocurrido y temió en gran manera. Vieron que no había refugio ante la guerra que se declaró, contra la espada y lanza del usurpador, y contra el hermano rebelado que se les unió. Las heroínas de Hanukkah. Ante la situación caótica y desesperante que se atravesaba, las mujeres de Israel tomaron una decisión valiente y heroica, pues las esposas de los que habían huido y estaban escondidos, cuando les nacía un varón, lo circuncidaban al 8º día, subían a la muralla de Jerusalén con el niño en sus brazos, lo arrojaban y ellas mismas se arrojaban detrás del bebé para ascender al cielo juntos. Y hacían eso después de anunciar que se dijera a sus maridos y a todos sus hermanos que se ocultaban ante la guerra: si vosotros no salís para batallar contra el invasor, no habrá para vosotros niños ni mujeres, y vuestro final será el exterminio total. No en secreto guardaremos nuestra santidad, sino a la vista de todos, y si es vuestra voluntad salvarnos, salid de vuestras madrigueras y pelead contra el enemigo hasta exterminarlo, y Adonai estará con vosotros. En ese momento, se levantó Matitiau con sus 5 hijos, denominados Hashmonaim, como cachorros de león, y congregaron a todo varón valiente apto para combatir que había en el pueblo. Después salieron a enfrentar al enemigo de Adonai, con la decisión firme de triunfar o morir en la contienda.
Durante muchos días hicieron la guerra los pocos contra los muchos, los débiles contra los fuertes, y los salvó la diestra de Adonai, exterminando al enemigo. Entonces, la tierra de Israel fue purificada de las huestes de Antíoco y todas sus abominaciones. Volvieron al templo, purificaron el sitio del altar y lo construyeron nuevamente, haciendo un candelabro de madera en el que encendieron candelas que iluminaron la luz de la Torá. Entonces, hubo en toda la casa de Israel y en todos sus asentamientos, alegría, fe y seguridad en Adonai. Y este hecho iba a ser recordado en todas las generaciones, durante la festividad de Hanukkah. Asimismo, se establecieron leyes para cumplir en esa fecha, las cuales constan en el Código Legal. Esas leyes, y su explicación, contienen lo que hemos mencionado y otros detalles relevantes acerca de esta celebración. Explicación del inciso. El 25 del mes de Kislev comienzan los 8 días de Hanukkah porque en el segundo templo sagrado, cuando el reinado se encontraba en poder de los malvados, ellos decretaron severos decretos sobre Israel, entre los cuales constaba la prohibición de ejercer el judaísmo. No permitían a los hijos de Israel ocuparse de la Torá y de los preceptos. Además, los griegos robaron el dinero y los bienes de los judíos, y echaron mano a las hijas de ellos. También entraron en el templo sagrado, y lo profanaron, impurificando todo lo que estaba puro. Oprimieron a Israel en gran manera, y ejercieron sobre los judíos una presión asfixiante hasta que Adonai se apiadó de su pueblo por el mérito de los patriarcas de Israel, salvando a los hijos de Israel de las manos del opresor. En ese entonces, guiados y bendecidos por Adonai, los hijos de Hashmonai, que eran sacerdotes, Kohanim, se enfrentaron al enemigo y le asestaron un duro golpe. Los valientes judíos mataron a muchos de los invasores y el reino volvió a estar bajo el poder de Israel. Esta dicha se prolongó por más de 200 años, hasta que el segundo templo fue destruido. Cuando los judíos derrotaron a los invasores, era el día 25 de Kislev. Después de consumada la victoria, entraron al templo sagrado y no encontraron la cantidad de aceite puro necesario para encender el candelabro, denominado menorá, durante los días que se requerían para elaborar nuevo aceite puro. Solo hallaron un frasco que estaba intacto, y sellado por el sumo sacerdote Cohen Gadol, lo cual probaba que ese aceite estaba puro. Ese aceite hallado alcanzaba para encender la menorá durante un solo día. Sin embargo, aconteció un milagro, y con el aceite de ese frasco encendieron la menorá durante 8 días, hasta que prensaron nuevas aceitunas y elaboraron aceite puro. Por esa razón, los sabios de aquella época decretaron que esos días, que comienzan el 25 de Kislev, sean días de alegría y alabanza a Dios. Por lo tanto, se deben encender en esos días las luminarias conmemorativas de ese suceso, cada noche de los 8 días que duró el milagro, cada uno de los hijos de Israel, junto a la puerta de su casa. Esto es para difundir el milagro de Hanukkah, siendo este un precepto dispuesto por los sabios.